Muy bien, hoy vamos a empezar a hablar del tema de movimiento relativo. ¿Qué es el movimiento relativo? Recordemos que el movimiento relativo corresponde al movimiento de un cuerpo con respecto a otro que se mueve. Va a depender del sistema de referencia sobre el cual se percibe dicho movimiento. Dicha percepción del movimiento es válida. Esto quiere decir que no importa en qué posición usted se encuentre y usted percibe ese movimiento es totalmente válido. Para entender un poquitito más acerca del movimiento relativo, vamos a analizar los siguientes problemas. Veamos el ejemplo número 1. Dice así: un barco se mueve a 60 kilómetros al este con respecto a la playa. A su vez, una lancha se mueve al lado del barco con la misma velocidad y dirección. En ese mismo instante, una persona trota sobre la cubierta del barco a 10 kilómetros por hora al este. Determine lo siguiente. Entonces veamos cuáles son las posibles preguntas que nos harán con respecto a ese problema. La primera, la velocidad del barco con respecto a la lancha. Muy bien, como vemos en el dibujo, podemos observar que el barco y el bote viajan en dirección este a la misma velocidad, uno a la par del otro. ¿Qué indica esto entonces? Bueno, resulta ser que como la pregunta dice la velocidad del barco con respecto a la lancha, entonces tenemos que imaginarnos que estamos en la lancha. La lancha viaja a 60 kilómetros por hora, el barco también. Entonces, si yo estoy en la lancha y observo el barco, para mí el barco no se mueve. Por lo tanto, para mi percepción, el barco se mueve a 0 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque al estar en la lancha y vuelvo a ver el barco, no veo que el barco ni se adelanta ni se retrocede. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 0 kilómetros por hora. Muy bien, analicemos entonces la otra pregunta. La otra pregunta sería: ¿cuál es la velocidad de la lancha con respecto a una persona sentada en la playa? Entonces, como observamos la persona en la playa, ¿qué va a observar? Va a observar que tanto la lancha como el barco presentan un movimiento en dirección al este. Por lo tanto, la persona observaría que la lancha se movería entonces a 60 kilómetros por hora al este. Muy bien. En la tercera pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuál será la velocidad del pasajero con respecto a la lancha y cuál será su velocidad con respecto a la playa? Entonces podemos apreciar ahí lo siguiente. Podemos observar ahí que en este caso la persona, por ejemplo, ¿cuál será la velocidad del pasajero con respecto a la lancha? Entonces, si nosotros nos ubicamos en la lancha, recuerde que cuando nos dicen con respecto, nosotros tenemos que imaginarnos que estamos aquí en la lancha. Entonces, al observar el pasajero, nosotros observamos solamente el movimiento de él. No observamos el movimiento del barco, porque recordemos que tanto el barco como la lancha viajan a la misma velocidad. Entonces, ¿cuál será la velocidad del pasajero con respecto a la lancha? Sería 10 kilómetros por hora al este. Ahora, la otra pregunta es: ¿cuál será su velocidad con respecto a la playa? Entonces nosotros nos ubicamos en la playa y observamos entonces el movimiento del pasajero. Pero al estar nosotros en otro punto de referencia y en reposo, no solamente observamos el movimiento del pasajero, sino también el movimiento del barco. Por lo tanto, como los dos van en la misma dirección, tanto se ve el movimiento del barco como el movimiento del pasajero, por lo que la respuesta sería 70 kilómetros por hora en dirección este. Cabe recalcar que en este caso los dos movimientos se suman, porque el que está en la playa ve los dos movimientos a la vez, tanto el del barco como el del pasajero. Muy bien, vamos a analizar ahora otro ejemplo. En este caso dice lo siguiente: un perro corre a 8 metros por segundo hacia el este detrás de un gato que pretende huir a 6 metros por segundo al este. Determine lo siguiente. La primera pregunta es: ¿a qué velocidad avanza el perro con respecto al gato? Muy bien, en este caso,
Cuando nos preguntan entonces a qué velocidad avanza el perro con respecto al gato, podemos observar lo siguiente. En este caso, cuando me preguntan con respecto al gato, nos tenemos que imaginar que nosotros somos el gato. Entonces, si el gato vuelve a ver hacia atrás, ¿qué va a observar? Va a observar que el perro lo está alcanzando. ¿A qué velocidad? Pues sería la diferencia entre las dos velocidades. Entonces, si a 8 le quitamos 6, nos quedan 2 metros por segundo. ¿En dirección hacia dónde ve el gato que viene el perro? En dirección al este. Ahora vamos a ver otra pregunta. Muy bien, ahora vamos con la otra pregunta. La otra pregunta sería: ¿cuál es la velocidad del gato con respecto al perro? Entonces, como me preguntan con respecto al perro, yo me imagino ahora que yo soy el perro. Entonces, ¿qué vamos a observar nosotros? Okay. Si nosotros fuéramos el perro, nosotros observaríamos que el gato viene como en reversa, porque obviamente que lo estamos alcanzando. Entonces nosotros vamos a observar que el gato efectivamente viene en reversa. Entonces también sería la diferencia de las dos velocidades. Entonces a 8 le quitamos 6, nos va a dar 2. Pero ¿en qué dirección vamos a observar que viene el gato? En dirección contraria a la que yo voy. Entonces sería al oeste. Muy bien, vamos a analizar ahora otro problema. El problema dice lo siguiente: un motociclista viaja hacia el norte a 75 km por hora y un ciclista viaja al sur a 40 km por hora sobre la misma carretera. Determine lo siguiente. La primera pregunta sería: ¿a qué velocidad lleva el motociclista con respecto al ciclista? Muy bien, en este ejemplo entonces observamos que tanto el de la moto como el de la bici van a su encuentro. Vienen en direcciones opuestas. Recordemos que cuando vienen en direcciones opuestas y yo me encuentro en una de las dos posiciones, ya sea como ciclista o en la moto, entonces voy a percibir tanto mi movimiento como el movimiento de la persona que viene en dirección contraria. Entonces, cuando la pregunta nos dice qué velocidad lleva el motociclista con respecto al ciclista, entonces podemos determinar que la velocidad sería 115 km por hora al norte, porque sumamos tanto la velocidad que lleva la moto como el que lleva la bicicleta. Obviamente, si yo estoy en la bicicleta y yo soy el ciclista, obviamente yo voy a percibir que el de la moto viene en dirección contraria hacia donde yo voy, o sea, va en dirección al norte a 115 km por hora. Muy bien, veamos entonces ahora la otra pregunta. ¿Qué velocidad lleva el ciclista con respecto al motociclista? Entonces ahora nos ubicaríamos entonces con nuestro punto de referencia en la moto. Entonces va a suceder lo mismo. Como ambos van al encuentro, se van a sumar, solo que además, como estamos en la motocicleta, vamos a observar que el ciclista viene en dirección contraria a la que yo voy. Por lo tanto, se suman ambas velocidades, pero la dirección sería hacia el sur. Como cierre de este tema, es importante aclarar lo siguiente. Primero, ubicarnos específicamente dónde vamos a percibir el movimiento. Ese va a ser nuestro punto de referencia. Tenemos que imaginarnos siempre en qué posición estamos y cómo percibimos dicho movimiento para poder resolver los problemas de forma correcta. Muchas gracias.